con todo el cariño vienen aquí a estar con nosotros. Y es un panel donde está dirigido por el maestro Luis Felipe Sigüenza, un panel de la gastronomía mexicana y maestras cocineras de Michoacán. ¿Quién más ellas? Hablar de Juanita Bravo, tiene un historial grandísimo, artesana, rebusera, cocinera tradicional de Michoacán y defensora de la cultura purépecha. En el 2024 fue invitada por la ONU a Nueva York para participar en el encuentro Eliminando la Pobreza, intervenciones estructurales a través de la educación y la cultura. Representó al estado de Michoacán en el 17º Cumbre Mundial de Premio Nobel de la Paz en 2019. Fue pieza importante en la clave para la gastronomía mexicana para que obtuviera reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, avalado por la UNESCO. Un aplauso para Juanita, que es un cariño tenerla aquí con nosotros. Rosalba Morales también, desde muy niña, a los 14 años emigró a Guadalajara y de ahí fue a Estados Unidos. En el 2010, la Delegación de Turismo de Pátzcuaro buscan cocineras de comunidades, la integran y desde luego es nombrado desde nuestro México como Patrimonio Cultural Inmaterial de la cultura viva y paradigma de Michoacán. Ahí es multipremiada, ya tiene 38 años cocinando. Un aplauso para nuestra amiga Rosalba Morales y lo dejo en la conducción, maestro Luis Felipe Sigüenza, con el cariño para todos nosotros los guías. Adelante. Muchísimas gracias. Nuevamente muy buenos días a todas y a todos. Indudablemente se trata de un momento estelar de este congreso. Tener aquí en este escenario a dos grandes maestras herederas de los patrimonios bioculturales de este país, dignas representantes de los miles y las miles de hombres y de mujeres que tienen la gran fortuna de haber aprendido desde la cuna a la esencia de la mexicanidad, la esencia de lo que nos identifica como un país único en el mundo. No en balde, de la mano de estas mujeres que han heredado estos saberes, hemos llegado a obtener este tipo de reconocimientos internacionales. Pero más allá que un premio, más allá que un diploma, más allá que esta situación que las ha llevado a ambas, a estas maravillosas mujeres, por todos los caminos del mundo, llevando muy en el alto no solamente el nombre de Michoacán, sino de todo México, están las mujeres de carne y hueso. Están las madres, las abuelas, están aquellas personas que, aún dándole la vuelta al mundo, aún habiendo estado en algunas de las salas, en algunos de los museos, en algunos de los recintos culturales más importantes del mundo, para ellas, indudablemente, el lugar más importante sigue siendo su fogón, sigue siendo su cocina, sigue siendo su comunidad. Pues para empezar esta plática, yo creo que es necesario, queridas maestras, con todo el cariño y el respeto que les tenemos, yo les quiero pedir un favor, que nos platiquen un poquito de su infancia, que nos platiquen de esas niñas que correteaban en sus pueblos, de esas niñas que se acercaban a sus madres y abuelas. ¿Cómo era la vida cuando ustedes eran niñas y de dónde les nació este amor por su patrimonio? ¿De dónde les nació este amor por su cocina? Maestra Juana, si me hace favor. Muy buenos días. A ver si me entienden. Hablo muy poco español, mi idioma es purépecha, pero estoy orgullosamente aquí en Michoacán. Compartir mi infancia, como dice maestro. Ay, esto es un poco difícil para mí. Mi infancia fue un poco difícil, no poco, mucho, porque mi papá era guía de turista y yo desde niña lo miraba a mi papá, que siempre andaba viajando en Paricutín, llevar a la gente, y la gente que nos visitaba tenían hambre y nos preguntaban a mi papá
que dónde podían conseguir la comida. Mi papá pues decía, pues aquí en la comunidad es muy escasa la comida, no tenemos ni restaurante ni locales que venden comida. Y entonces desde niña yo lo estaba mirando a mi papá, mirándola a ver qué contestaba mi papá. Y entonces le dije a mi papá, oye papá, yo puedo hacer tortillas, papá, yo sí puedo, y siendo niña chiquita. Y me dice, no hija, no puedes. Le dije, sí. Entonces mi mamá enojaba, porque decía mi mamá que no tenía por qué hacer tortillas esas horas que la gente regresaba del Paricutín. Y yo le decía a mi mamá, sí vamos a poder, yo puedo barrer, yo puedo regar tantita agua para esperar, y bajamos una mesita y chile de molcajete y adelante. Pues mi mamá bien enojada no quería hacer tortillas. Y yo pues estaba muy pequeñita, no podía hacer. Entonces lo acomodamos, medio enojados, y sacamos adelante esta comida que nos estaban pidiendo. Yo aprendí, alcancé a conocer, gracias a Dios, que descansen en paz, 2 abuelas. Mis abuelas eran 2 artesanas y mi papá era guía de turista, hablaba muy bien español porque él trabajó con el gobierno arreglando carreteras, que hoy hay muchas carreteras, desde entonces era pura brecha. Y pues ahí, mi papá ahí aprendió, porque tampoco decía que nunca fue en la escuela, pero ahí aprendió muchas cosas. Y mi inteligencia que yo aprendí desde niña, pues hasta ahora me ayudó mucho. Yo nunca esperaba estos viajes que tengo ahora. Salgo mucho por medio de la comida, porque yo desde entonces, cuando terminamos ya de hacer comida, mi papá me decía, tú vas a poder trabajar y vamos a hacer un localito para que vendas comida. Pero pronto me casé ya cuando ya tenía como 18 años, que mi mamá y mi papá me decían, te vas a casar porque te vas a casar. Ya te escogí un novio que te vas, pues ya, calladita, sin contestarle nada. Y entonces, pues me casé y muy pronto me quedé de viuda. Y ahí fue lo que más aprendí, vender antojitos, enchiladas, pozole, buñuelos en dulce con atole blanco, hacen muchas cosas allá, y ahí aprendí para poder darles de comer a mis hijos. Y salí adelante. Y un día me invitaron para ir al 16 de septiembre, ya va a cumplir como 22 años, para ir a vender a Uruapan, llevar antojitos del 16 de septiembre. Pues no se vendió nada, porque la gente nomás se acercaba y preguntaba a ver qué teníamos. Pues las corundas, ¿quién iba a saber qué eran las corundas que estaban tan ricos? Y nadie compraba. Y llevábamos pozole, y un día que le comenté a una comadre, le digo, pues no se vende, y ya no vas a ir. No, sí voy a ir otra vez a ver esta vez. Y que me llevo la masa y una mesita para acomodar mi metate, y empezamos a hacer tortillas, y la gente se empezó a acercar más y más, y ya empezó el éxito. Y entonces, desde ahí, del 93, por 95 que fui a Uruapan, y desde entonces no me paré ni un día, que en Morelia, que en México, aquí cerquita ya, para empezar. Luego me dijeron que vamos a invitar para París, Francia. Y yo dije, pues no sé qué se trata eso, ¿no? Como que no. ¿Y no quieres ir? Le dije, no puedo. Y empezaron arreglos. Ahí estaban los involucrados, periodistas, turistas, Televisa, TV Azteca, y hoteleros, restauranteros. Y yo como que se escuchaba algo, que estaban tratando de hacer algo fuerte. Y entonces pues fue la primera vez que salí a París, Francia, para llevar el proyecto para que sea Patrimonio Intangible de la Humanidad por UNESCO.
pero yo no sabía qué era el nombre UNESCO y qué era el viaje, no supe nada, en mi mente no tenía la idea. Y entonces le pregunté a una delegada de turismo, ¿qué se trata? No, pues esto y lo otro, y bueno, me quedé callada. Entonces, ya después de 2010, ya en 2005 fuimos a Cancún, que Acapulco, que Veracruz, que Puebla, que Tijuana, que ya no paramos desde 2005. A 2010 fuimos otra vez en África, en Kenia, para llevar videos, rituales, culturas, tradiciones de cada comunidad, y pues así para hablar mucho no entendía la gente de qué se trataba, y entonces por eso la llevaron puros videos y culturales, rituales, y ahí fue lo que se logró el nombramiento en África cuando yo estuve presente, y ahí fue lo que se consiguió. Y ya después, ya pues en varias partes, Argentina, en Tijuana, que doy clases en Tijuana también, ya abrí en mi mente qué se trataba, y pues gracias a Dios estamos aquí para hablar sobre la infancia que nos pasamos, y trabajar mucho y ayudar a la gente de la comunidad para que también tenga un trabajito, para que nos ayuden pues a cocinar. Y pues para mí es un orgullo ser mujer, ser michoacana, ser mexicana, y que sigamos adelante, y que México siga de pie, y que no haya malos tratos a las cocineras y a los chefs que están estudiando mucho ahorita. Gracias y que tenga buen día. Muchísimas gracias. La maestra Juana Grave procede de una comunidad de Santiago Angahuán, está muy cerquita del Paricutín. De hecho, las mejores vistas del Paricutín están por ahí cerca, y por ahí también empiezan las caminatas. Pero esto que nos cuenta, ¿no?, de ese salto cuántico que se da desde una infancia campesina hasta lo que ella ha logrado para todas y todos nosotros. Más o menos una historia parecida de la maestra, de la queridísima maestra Rosalba Morales, de San Jerónimo Purenchecuaro, que como oaxaqueño todavía me cuesta un poco de trabajo, de Purenchecuaro, que por cierto ya va a ser la fiesta, ¿verdad? Ya viene la fiesta de San Jerónimo, 30 de septiembre, si no me equivoco. Pues yo creo, Rosalba, que también sería muy bonito escucharla. Yo sé que alguna vez ya ha relatado un poco cómo fue su infancia con doña Aurora, su mamita, y con don Gavino, su papito, y cómo usted tuvo sus primeros contactos también con la cocina. ¿Quiere comentarnos un poquito cómo fue su infancia, maestra, por favor? Los saludo en mi lengua materna purépecha. Buenas tardes a todos. Para mí mi infancia es increíblemente hermosa, porque mi papá pescador y mi mamá comerciante. Ella se dedicaba a ir a vender el pescado, lo que le compraba a los chinchorreros o a los pescadores, y más lo que mi papá traía. Hablando de turismo, pues mi papá, guía de turista nato, se llevaba a las personas que iban a la comunidad o cerca del lago, y los iba a pasear en su canoa. Y le daba mucho gusto porque le daban, en aquella época no sabíamos de propina, pero le pagaban muy bien. El solo hecho de pasearlos y llevarlos a ver cómo sacaba sus redes. Entonces es muy increíble toda esta infancia que a mí me tocó vivir. Estaba muy chica y era muy metiche. Yo siempre les digo que a mí me corrían de la cocina porque iba y les hacía muchas travesuras, y me sacaban de la cocina de mi mamá y me iba corriendo a la casa de mi abuelita o a la casa de mis tías. Y pues mi abuelita era más paciente
y me dejaba hacer una gordita, una tortillita, y ya luego me regresaba a la casa, porque si no me quedaba en la casa de la abuela, así me iba cuando regresaba acá a la casa de mi mamá. Entonces pues era un poquito de mi caminar desde pequeña. Y aparte también, como en tiempo de las acúmaras, de la sardina de aquella época, teníamos que ponerlo en petates a orearlo y después juntarlo para llevárselo a quien lo estuviera asando. Y después de asado lo teníamos que llevar otra vez a los petates para que se enfriaran. Y ya más después, pues ya al día siguiente, ese pescado se llevaba ya sea a las comunidades como de Angagua, toda la Sierra Purépecha. Mi mamá fue a vender pescado para allá. Entonces yo ya de niña conocía unos pueblos allá de la sierra que acompañaba a mamá a vender el pescado, el acúmara asado. Es una parte de mi infancia, y de ahí fui creciendo y siempre mi mamá me jalaba, que vente, ayúdame, que enjuágame el nixtamal, y pues anduve mucho tras de ella. Fue una niña que caminó mucho con ella, y ya más a los 14 años, a los 12 años para cuando terminamos la primaria, los 14 casi, nos fuimos a Guadalajara. Y mi mamá nos llevó para allá porque ya no nos pudo dar la escuela secundaria, y nos dijo, vámonos a trabajar a Guadalajara mientras se recupera el lago, porque ya no salía tanto pescado. Entonces vino una carencia económica que mi mamá ya no pudo, y nos llevó a Guadalajara, y del cual pues allá aprendí a cocinar. Y recuerdo que a la taquería donde yo entré a trabajar, y mi mamá también, le dice el señor, Aurora, tú vas a cocinar y tu hija te va a ayudar. Y dijo, no, mi hija sabe cocinar. Y yo, una niña así, pues chica, así muy, no estaba grande, pues, y yo sí me dio un miedo. Y me dijo, tú sabes hacer tortillas, tú sabes a cocinar, tú vas a poder. Y ya le dijo el señor, bueno, pero usted esté al tanto de ella. No, sí. Y ahí es donde empecé ya formalmente a cocinar para las personas que no eran de la casa, sino ya personas que iban a comer allí y todo. Y pues esa fue mi enseñanza. Después de ahí me fui a trabajar a una nevería, con los japoneses. Llegué y yo decía, si mi mamá era tan dura conmigo, imagínense, los japoneses estaban peorcitos, esas personas. Pero bueno, gracias a la disciplina de mi mamá, de mi papá, de mi entorno, de mis ancestros, y tantito con lo de los japoneses, pues hemos logrado llegar donde estamos pues hoy. Y así crecí, y pues ya de ahí pues ya empecé ya son 42 años cocinando. Ya completé 42 años, ahorita pues ya seguí yo en la cocina. Después me fui a Estados Unidos de ilegal, yo pasé abajo de un puente, y allá también trabajé el campo, pues lo que sabía hacer acá en mi pueblo, allá también lo fui a hacer. Trabajé en el campo, en la tarde en el restaurante, y así me llevé 6 años hasta que regresé otra vez para Michoacán. Puse una cocinita en mi casa con la ayuda de un hermano y de mi mamá, que me seguían siempre apoyando y me decían, aquí vas a vender, no te vuelvas a ir para allá, aquí puedes vender tortillas, atole, buñuelos, y aquí ya en la comunidad ha crecido mucho, y pues adelante. Y sí me animé y ahí me quedé. Y en el 2010 es cuando me invitan a ser parte de Cocineras Tradicionales, cuando la UNESCO le dio el nombramiento a México como Patrimonio Intangible de la Humanidad y Viva. Y es cuando fueron a buscarme al pueblo, porque ocupaban más cocineras, y la encomienda fue que fueran a las comunidades y que buscaran a las mujeres que ya tuvieran un localito en su casa o en su lugar de casa, y que vendieran comida y que las invitaran a ser parte. Y pues igual cuando me dijeron, ¿gustas ir a participar y todo eso? Digo, no sé, pero pues voy, no pasa nada. Y si ya me fui de ilegal a Estados Unidos, ya regresé viva, pues vámonos a hacer aquí a México. Entonces,
Y ya de ahí, pues ya de todo eso, pues la verdad, muchas personas que me conocieron desde que regresé a Estados Unidos, y aparte de los que me conocían allá en Estados Unidos, siempre me dijeron: Rosalba, para crecer y para hacer y para dar a conocer tu cocina, tu estado, México, aquí en México también se puede. Y no me quiero poner de ejemplo, pero sí quiero decirles que cuando se quiere se puede. Y aquí he sacado a mis hijos adelante gracias a la cocina, gracias al trabajo. Ahorita tengo 2 universitarios, entonces sí se puede. Y como una mujer indígena no va a poder, sí lo podemos, nada más es cuestión de no tener miedos y dejar los miedos a un lado, como mi madre y mi padre me enseñaron. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, a partir de estas primeras reflexiones, yo les voy a hacer algunas preguntas, si me lo permiten, maestras. Aprovechando que tenemos este escenario tan bonito, los que ustedes ven aquí sentaditos, tan modestos, en realidad es gente muy importante para el sector turístico mexicano. Aquí están nuestros grandes intérpretes del patrimonio biocultural, gente que estudia mucho, que lleva muchísimos años preparándose para llevar el mensaje de lo que es México a quienes nos visitan. Y también todos ellos son gestores y gestoras turísticas, gestores y gestoras culturales. Así es que la verdad es que también con este público tan hermoso es bien bonito tener este vínculo. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué me pueden decir? En el programa Cocina y Tradición tenemos una frase que dice: la tradición inicia en el campo. Sin el campo no se podría hacer prácticamente nada. Ustedes como cocineras tradicionales tienen en el campo, en la milpa, en el traspatio, gran parte de los productos que se necesitan para la cocina. Sin embargo, la cocina mexicana urbana, vamos a decir, o del día a día, ya está llena de condimentos y cosas que vienen de la industria, que vienen de la tienda. Es difícil ahora cocinar puro y limpio si uno lo quiere hacer al estilo tradicional. Ustedes, ¿qué idea tienen de su campo? ¿Qué tan importante ha resultado el campo para la labor que ustedes realizan como cocineras tradicionales? Yo tengo un terreno que descanse, mi papá me regaló 2 hectáreas. Ahí siembro querite, maíz, frijol, habas, y muchas cosas, hasta frutales también tengo. Hace poquito que empecé a trabajar ahí, ya tenía abandonado el terreno porque pues falta de económicamente no podía trabajar. Y ahora ya empecé a limpiar, ya está limpiado, ya está listo para... Ahorita pues ya tengo los elotes, ya están los elotes, durazno, y en mi patio tengo la hierbabuena, tengo condimentos que yo consumo pues recién cortado, como col de árbol, hojas de maíz ahí tengo en la mano, maíz tengo suficiente para hacer corundas, para tortillas. Una parte lo sembré maíz negro y otro maíz blanco, porque son diferentes maíces para cocinar. Para mí no es ninguna preocupación por los ingredientes que tengo en el patio. No tengo preocupación dónde conseguir las hojas de milpa, hojas de mazorca. Ahí tengo todo, y todo es recién cortado. Y también no trabajo con condimentos, no, solo hierbabuena, ajo, cebolla, cilantro. Yo casi no acostumbro a cocinar con los... ¿Costó trabajo dejar los ingredientes o nunca en realidad usted utilizó? Nunca, en mi pueblo casi no se utilizan los condimentos, solamente cuando hagas un molecito, ahí sí, pero la mayor parte allá no utilizan condimentos así fuertes. ¿Qué consejo daría a aquellas cocineras que todavía están utilizando productos que no son de su origen del campo? Pues que traten de buscar, porque en los mercados sí hay. Fui a Canadá y pues ahí encontré el col de árbol. En Canadá sí había. Cuando fui a África, en Kenia, llegué con el embajador,
ahí había un montón de plantas de col de árbol, nopales, y yo pues casi no conozco mucho ingrediente porque no trabajo con estos, solo son puros naturales que yo trabajo. Muchas gracias. En su caso, maestra Rosalba, ¿cuál ha sido su vínculo con el campo? ¿Cómo nos puede contar? Pues desde pequeña anduve tras de los abuelos, sembrando, levantando la milpa y pues comiéndonos unas cañas dulces, las que no crecían. Era nuestro gusto ir a comer las cañas. Y también pues ver cómo sembraban el frijol, la calabaza, todo lo que está al pie de la milpa. Mi mamá inició un traspatio hace 60 años. Entonces ella allí me dio dónde vivir, y como pues yo creo que los padres saben a quién les gustan las plantas y a quién no. Entonces yo creo que fue muy acierta lo que ella hizo, y es donde yo ahorita tengo mi cocina. Vivo, allí al final del día es mi casa, donde yo abrí un espacio para yo recibir al turismo. Y entonces en el traspatio tenemos desde limas, guayabas, peras, aguacate, cilantro, granadas, zarzamoras, limas dulces, limones, naranja agria. Entonces dejó un traspatio muy bien, le digo que parece una selvita, un poquito de todo, y es donde yo agarro los productos recién cortados para prepararles a nuestros comensales. Mi vecino, que es un gran campesino, de él me abastezco las hojas y el maíz rojo, negrito y blanco, y otro que es del cerro. También mis vecinas tienen su carnicería, donde me venden el puerco criollo y también el de la res criolla. Entonces en mi entorno he hecho un gran como una madejita grande, donde todos entre yo y ellos nos apoyamos y les compro el producto que ellos tienen fresco. El pescado también, tengo las familias de pescadores que me surten pescado. Entonces he hecho una muy buena caminito con todos ellos. Para mí no es complicado, porque al final del día no uso productos fuera, más que cuando ocupo el aceite o cuando ocupo el azúcar o manteca. Mi mamá me enseñó cómo hacer la manteca natural de lo del cerdo, y curarlo y todo. Entonces no utilizo muchos productos de fuera. Y esa es una grandeza, pues, que al final del día lo aprendí de mi abuelita, de mi mamá y de las personas de la comunidad, que no necesitamos ni la pimienta ni otros ingredientes para sacar una rica tapa, un churipo, unas corundas. Y también en mi cocina pues hacemos las corundas sin manteca. Entonces utilizamos producto limpio todavía. Y a lo mejor por eso nos visitan. Y sencilla, una comida muy sencilla, pero muy nutritiva y muy rica. Un día me dijeron, dice, Rosalba, es que estos sabores son nuevos. Le digo, no, estos sabores han permanecido de generación en generación en nuestras comunidades y en las cocinas. Así es. Muchas gracias, maestra Rosalba. Claro, es fuerte el aplauso. Y la verdad es que aquí una cosa que es bien interesante platicar con ustedes, maestras, es que cuando están hablando de varias cosas, en primer lugar de la gran fortuna que han tenido en la meseta purépecha y en estas regiones de Michoacán, de conservar vivas esas tradiciones del campo, porque desafortunadamente en gran parte del país, como en el mundo entero, estas prácticas de cultivos ancestrales se han perdido o se han reducido a su mínima expresión. Así es que tendremos que luchar también mucho por defender a las campesinas y a los campesinos que subsisten a pesar de tanta presión, sacando sus productos criollos, sus productos nativos. Pero otra cosa muy importante que dijo maestra Rosalba es este sentido de comunidad, porque uno no puede solo, ¿no? Siempre hay que como trabajar en comunidad. Ahora que se ha planteado tanto el tema del turismo comunitario, ojalá nuestras autoridades federales, estatales, municipales comprendan que no puede ser solamente de palabra, ¿no?
Tiene que ser realmente una organización de base donde las y los protagonistas de las comunidades sean los que, teniendo ya estas formas de organización dadas, porque no es que no hay que llegar a hacerlo, ya está puesto ahí, nada más que al contrario, hay que reconocerlo y luego aprender de ello. Así es que muchas gracias. Y yo quisiera pasar a un siguiente tema, que bueno, yo lo considero un tema un poco delicado, pero pues como estamos aquí entre amigas y amigos y son temas que hay que abordar, sobre todo teniendo esta presencia tan digna de nuestras maestras, yo cuando las tengo aquí junto a mí y las veo cómo vienen ataviadas, pues ellas son como reinas orientales, ¿no? Diríamos como de cuento de hadas, vienen lujosamente ataviadas con una ropa exquisita, que además la maestra Juana es maestra de arte popular mexicano porque sabe la técnica del rebozo ancestral. Yo la hice esta. Miren nada más qué belleza de rebozo, hecha por sus propias manos, el telar de cintura. Y luego la maestra Rosalba, bueno, sí viene con esa despampanante pieza que es un rebozo bordado con plumas. Esta es una joya impresionante, que reina de Europa ni que nada, ellas son verdaderas reinas, con esos atavíos tan bonitos, con esa lengua tan hermosa que conservan, el purépecha, esencia de la tierra. Hace rato nos decía el cronista Arturo Villaseñor, nos contaba que los mexicanos, pues muchos somos como champurrados, ¿no? Tenemos un pasado indígena más o menos cercano. Y fíjense, a mí por lo menos como oaxaqueño, ¿no? Porque Oaxaca es una tierra donde la presencia indígena es muy fuerte. Y vivimos la situación de ser indígena o de identificarse con un pueblo indígena, a veces de maneras muy dolorosas. Ustedes no solamente son dignas representantes de nuestra cultura, sino también de los grupos originarios de este país. Yo quisiera preguntarles, con mucho respeto, ¿cuál ha sido a lo largo de este caminar en tantos países, con tantos homenajes, con tantos momentos inolvidables que les ha tocado vivir, esta situación de vivir como mujeres indígenas? Porque en realidad muchos purépechas, como muchos otros indígenas de este país, siguen viviendo situaciones complicadas, difíciles, de desprecio, de humillación. Por eso cuando dos dignas representantes de los pueblos indígenas como ustedes ocupan estos lugares de honor, cambian muchas cosas, maestras. Yo quisiera que me dieran su opinión sobre cómo ha sido para ustedes enfrentar este tema de proceder de comunidades indígenas y qué deseo tienen para sus paisanos. Pues para una mujer, bueno, de mi personal, era muy difícil, porque hasta las vecinas te critican. Cuando yo empecé a salir me decían que yo andaba en malos pasos, que por qué bañaba, y llegaba el chofer y me recogía y me traía aquí en Morelia para darle de cenar a los gobernadores, y pues desocupaba como la 1 de la mañana el día 16 de septiembre, y yo llegaba como a las 3 de la mañana a mi casa, y la gente pues salía en la ventana para asomar, ¿por qué Juana está llegando a estas horas? A lo mejor anda en malos pasos. Era una crítica en una comunidad, un mal visto para una mujer antes, pero ahora ya no. Ahora ya comprende, que me empezaron a ver en la tele. Ahora me dicen, pues vas a ganar mucho dinero, porque los que salen en la tele sí le dan. Y nadie me da, más bien no me pagan. Y no ha pasado. Es una crítica muy fuerte para una comunidad indígena como yo. Es muy difícil, porque hasta tus propios hijos no te comprenden, no comprenden qué es lo que estás haciendo. Si tú platicas algo, pues te mira con una cara muy fuerte, como que no te cree. Pero bueno, gracias a Dios sigo adelante, y que las mujeres sí podemos, como dice Rosalba, sí podemos. Estamos más fuertes que nunca, como ya tenemos una mujer como presidenta, ahora sentimos ser más fuertes todavía, y que siga adelante las mujeres, que no haya tanta crítica como de antes. Sí, justamente, un gran aplauso, un fuerte aplauso por este testimonio. Y efectivamente, ¿no? Ahora que
Yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos estamos felices de tener a nuestra primera presidenta mujer. Aquí ella ha dicho, no es tiempo de mujeres. Yo lo que diría es que ojalá ya se quede ese tiempo de mujeres, porque seguro siempre ha sido así. La cultura mexicana y las culturas originarias las hemos podido heredar los mexicanos en conjunto gracias a las mujeres, porque las que nos enseñan las lenguas, las que preservan las tradiciones, casi siempre han sido las mujeres. Y lamentablemente, si nosotros hacemos una revisión de nuestra situación como sociedad, lamentablemente seguimos encontrando que la persona que peor la está pasando en este país seguramente es una mujer, seguramente es indígena, seguramente es muy pobre, ¿no? Y seguramente tiene mucha cultura en sus manos y a su alrededor. Así es que, Rosalba, en su caso, maestra, ¿cuál ha sido este vínculo como una representante de comunidad indígena en estos escenarios a los que usted ha acudido? ¿Cuál es su experiencia? Pues bueno, fue dura cuando inicié en cocineras. Una cosa era cuando atendía en el pueblo, y porque pues yo hice una estrategia también en mi negocito de vender cosas que los jóvenes pudieran comer, porque nadie me iba a comprar corunda ni pozole, porque pues ahí la mayoría de las personas lo hacen. Entonces yo vendía tostadas, y como cuando fui a Estados Unidos aprendí a hacer una receta de micheladas, pues el solo hecho de que fueran los hombres, los jóvenes a consumir eso a mi negocio, pues ya yo estaba haciendo ahí otro negocio que no debía. Y bueno, eso, así es, y ya inicié, y aparte de eso, pues ya pasaron el tiempo, y ya cuando me invitan a cocineras, como dice nuestra compañera Juanita, pues de repente nos mandaban a estos hombres tan guapos, grandotes del gobierno, con una camionetota, y señora, nos unían las cajas y todo. Y ya llegábamos, como dice Juanita, nos llevaban para la comida, pero se les ocurría decir, no, para la cena también. Y pues a las 2, 3 de la mañana nosotros ahí, y ya con otra camioneta y con otros señores guapos también, y pues ya se imaginarán. No, pues éramos la comidilla en el molino al día siguiente, y nosotros llegamos con la masita también para ir a moler otra vez, y pues no, fue difícil. A mí, mi misma familia me llegó a decir que yo era una vergüenza para la familia, que porque yo andaba cargando las piedras, las cazuelas, la leña, hacía los eventos que veníamos. Hubo ahí alguien de la misma sangre que dijo, pareces y la India María, así cosas muy despectivas, pero pues hoy le demostré que miren, cargando piedras y metates y cazuelas, ¿a dónde hemos llegado? Eso es una parte que toda mujer de comunidad, de las comunidades de los pueblos originarios sufre, porque no nomás nosotras, también otras compañeras, y que no las dejaron desarrollarse, que no las dejaron salir. Y en pandemia tengo muy grabado en mi corazón una de ellas que falleció en pandemia, y ella se quedó con esas ganas de venir con nosotras y todo. Por eso algún día me dijeron, Rosalba, tú estás en pareja, tienes tu marido. Dije, no, bendito, gracias a Dios que me dejó hace 20 años, porque si no, no hubiera podido crecer, sin ofender a los señores. Fue algo que a mí me ayudó a crecer, y aparte que yo tenía la necesidad de sacar a 3, y con mi mamá éramos 5 de familia que debíamos salir adelante. Entonces no había más, porque todo lo de siempre fui yo cociné, o sea, fue una persona que cocinó, entonces era mi único camino que yo tenía. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues fíjense que aplausos y más aplausos, porque estos testimonios que son fuertes y son importantes. Fíjense que hablar de estos temas también implicaría hablar de otra cosa, que también es un tema un poquito incómodo, vamos a llamarle así, pero que yo creo que aquí entre colegas es importante abordar, además teniendo a 2 de nuestras principales embajadoras de la cocina tradicional mexicana, y es el tema, maestras, de los reconocimientos. Mire, yo le quiero hablar de eso a ustedes dos, porque si bien es cierto que en este país hay grandes chefs y hay restauranteros muy honrosos,
gente muy digna, que ha hecho un esfuerzo muy grande por defender el trabajo de ustedes, por darles el espacio, por darles las posibilidades que ellos tienen, porque ellos se han abierto camino al mundo de otra manera, ¿no? Y con otros recursos. Y afortunadamente conocemos a muchas y muchos de ellos que han sido generosos y han sido buenos, pero otros no. La verdad es que ha habido mucha gente que también se ha aprovechado, que yo lo digo por mi experiencia en Oaxaca, ¿no? De ver a mis paisanas, grandes maestras de la cocina tradicional, pues en el segundo o tercer plano de cuando llegaba TV Azteca o Televisa, ¿no? Como que siempre al frente se ponía un güero o una güera, y pues uno por allá atrás medio haciendo la comparsa, ¿no? Quizás el mayor reconocimiento que ustedes tengan viene justamente de la gente común, ¿no? Como en este caso, lo que ustedes picaron piedra en sus propias comunidades, y que hoy que ellos puedan saber que ustedes, gracias a ustedes, muchas otras mujeres pudieron salir adelante. Yo les quiero preguntar, ¿cómo han vivido ustedes esa experiencia? ¿Y qué consejo le darían a otras cocineras tradicionales que enfrentan hoy esos retos que ustedes tuvieron hace años? Y que ellas en otros lugares de México, en Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca, están apenas asomando un poquito los ojitos para saber qué pueden hacer. ¿Qué consejo le darían ustedes a esas mujeres y qué experiencia han tenido en este sentido? Pues que se aguante, ¿no? Que se aguanten las críticas. No, porque para mí, pues, personal, pues que le echen ganas para seguir adelante y no hacer caso a lo que diga la gente, que diga, piense lo que piensan, seguir viendo en un solo camino, porque no solamente es el trabajo, también es algo diferente para recibir a la gente. Si tienes un negocio, pues regalarle al cliente una sonrisa, bienvenida, pues no estar enojado o preguntar qué es lo que quieres o qué te doy. No, regalar una sonrisa para que la gente llegue con gusto y pensar regresar otra vez, y hacer buenas comidas, aunque sea sencilla, aunque chile de molcajete con un quesito, pero que es una tortilla calientita, ofrecerle en la mano, mira, ya salió en el comal, pruébela para que pruebe cómo va mi tortilla. Pues así recibir a la gente con cariño, con amabilidad, con respeto y seguir adelante. Si es chef, pues también hay que respetar a la gente, hay que recibir bien en su negocio para que tengan los clientes. Así, de personal hablo, no sé, esta compañera. Quisiéramos que fueras a Puebla a dar una plática a unas mujeres, a unas de comunidades, y yo les digo, llévenos porque solo de mujer a mujer y de todo lo que hemos pasado, ellas se podrán identificar si le entran o no le entran, porque también a veces ellas hacen muy buena costura, hacen otras manualidades o otras cosas que ellas pudieran crecer en eso, no directamente en la cocina, sino en el empoderamiento. Hay muchas cosas en una comunidad, desde bordar, hacer el popotillo, hacer lo que es el barro, tantas cosas que tiene lo que tenemos en las comunidades y en México. Nosotros estamos bien bendecidos en muchas cosas, nomás que no encontramos a las personas o el camino correcto hacia dónde ir. Y nos hace falta, porque gracias a nosotros, yo directamente doy gracias a la Secretaría de Turismo de Michoacán, que nos dio capacitaciones, nos empoderó. Me acuerdo cuando nos llevaron a una mujer que nos empoderó, unas lloramos, otras no lloramos, porque al solo tomar el micrófono nos temblaba la mano, se nos cerraba nuestro pensamiento y ya no sabíamos qué decir ni cómo expresarnos. Mas sin embargo, pues gracias a todo lo de la cocina, pues y apoyándonos, pues aquí estamos. Y sobre todo también el aprender
que como los chefs van y se presentan muy elegantes y todo, nosotros también tenemos nuestra ropa, nosotras traemos lo que desde niñas usamos. Entonces es cuestión nomás de tú ponértelo y portarlo, porque al final del día caminamos con nuestras raíces puestas aquí en el extranjero, y que hay discriminación, sí lo hay, y que pues nos ven así de repente como con los ojitos hacia abajo, pero ya estamos empoderadas, y aquí en México hay que seguir empoderando mujeres cocineras de los ranchos, de todos lados, para seguir creciendo. Frijol ranchero. ¿Cómo va la gordita de frijol ranchero? Es maíz negro y maíz blanco, son combinados, que es mi pasaporte. Mis tortillas bicolores es mi pasaporte, y ahí hay una gordita, hago frijol ranchero, que es un grande como de Oaxaca, muelo con metate, lo frío tantito, cebolla picado, pimita y chile serrano, ahí lo pongo ya a hacer mi frijol para poder rellenar en la tortilla, en la gordita. Y hay otro tamal que se llama lacatamales, a mí me encanta ese lacatamales. Cuando es día de mi santo hago lacatamales, cuando es el 10 de mayo hago los lacatamales, porque me gusta hacerlo, me gusta porque es pura hoja de mazorca y sabe sabor a milpa, y por eso me gusta mucho hacer eso, y pues todas las comidas que yo hago me gustan.